cada 10 experimentos que hagáis, 1 o 2 te pueden salir con suerte bien. La mayoría no te salen. Pero no hay que arreglarse con esto, hay que seguir, y seguir, y seguir, y eso les ha pasado a los premios Nobel, es lo mismo. Es decir, que la perseverancia es fundamental. Y eso hay gente que se cansa y lo deja. Yo tengo experiencias de esto, hay gente con la que he trabajado. Pero tampoco es suficiente todo eso, yo creo. Hay que tener un alto comportamiento vocacional, yo diría pasión. Es decir, si no tienes una vocación muy clara y muy definida que te hará saltar por todos los problemas que tengas, y ahora hay problemas, muchos, pero en la época, cuando yo tenía vuestra edad, me dirijo a los más jóvenes, lo sabía mucho más, vivíamos en una dictadura franquista aquí, ¿eh? O sea que, y esto aparte de otras muchas cosas, el papel de la mujer era terrible en ese momento, pero hay que superarlo, hay que seguir, y lo único que te hace superar estas cosas es la pasión. Es decir, es la pasión. Hay que tener pasión por lo que estás haciendo. No es fácil tener estas 3 cosas: talento, perseverancia y pasión. No es fácil, pero se puede tener. Pero sin embargo, yo diría que hay que ser prudente, ¿eh? También hay que ser prudente. Hay un poeta intelectual que se llama Horacio Flaco, Quinto Horacio Flaco, que vivió en Venosa, era romano, y se lo conoce porque fue un intelectual. Y él decía, me tropecé con esta frase hace poco, no hace mucho, y decía que mezcla a tu prudencia 1 gramo de locura. ¿Qué significa eso? Que te tienes que arriesgar en algún momento. Tienes que... 1 gramo, no del todo, 1 gramo. Pero 1 gramo de locura siempre lo he tenido yo y realmente me ha funcionado. Pues os lo puedo decir. En fin, esta es la final. Y finalmente voy a terminar con una frase de Severo Ochoa, premio Nobel de Estados Unidos, nacido en España, pero no es premio Nobel español. Que quede bien claro eso, quede bien claro. Este es uno de los que perdimos, un cerebro de los que perdimos debido a la guerra civil. Es decir, este era sobrino de Negrín, me parece que era de uno de los últimos presidentes de la República, y se exilió, digamos, porque, bueno, estaba muy inestable el tema de la ciencia en ese momento. Para mí no hay emoción comparable a la que produce la actividad creadora. O sea, la ciencia es una actividad creadora. Lo mismo que, tanto en ciencia, como en arte, literatura u otras ocupaciones del intelecto humano. Mi mensaje, dirigido sobre todo a la juventud, es que si sienten inclinación por la ciencia, la sigan. Pues no dejará de proporcionarles satisfacciones inigualables, eso es cierto. Pero, cierto es que abundan los momentos de desaliento y frustración. Muchos, muchos. Pero hay que superarlos estos. Pero estos se olvidan pronto, mientras que las satisfacciones no se olvidan jamás. Muchas gracias. Una charla un poco atípica, como podéis ver, a lo que estamos acostumbrados aquí habitualmente, pero igualmente muy interesante. Tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Adelante. No vale hacer preguntas sobre pájaros ni cosas de estas, ¿no? Ni pajareros, pero... A ver, alguna preguntilla. Bueno, para romper el hielo, yo tengo una pregunta. Oye, hoy en día no podrías meter en Ryanair los botes con la drosófila porque te lo... ¿Cómo era la logística antes para venirse con todas esas moscas desde... ¿Cómo era la logística antes para venirte desde Sudamérica, donde fuera, con esas moscas, esas cosas? No, ya sé que ahora es más complicado el tema, ¿no? Pero yo estuve en Sudamérica en épocas dificilísimas.
no solamente las dictaduras militares de lo que los argentinos llaman los milicos, un poco terrible, sino también en momentos, bueno, de la guerrilla de Sendero Luminoso en Perú. No sé si habéis oído hablar de Sendero Luminoso. Cuántas veces yo dando un seminario se apagaban las luces, se apagaba todo y tenía que coger las tizas de colores y hacer los dibujos y las cosas en la pizarra. En Perú, en Venezuela también, bueno, en Venezuela menos. Pero había un problema de narcotráfico también, es decir, que y la guerrilla, y luego estaba la guerrilla. Todo esto hacía que hubiera controles en todas las carreteras de Argentina, en todas las carreteras de Perú también, y bueno, y tenías que pasar los controles. Los pasé todos. Nunca pensé, ¿por qué? Porque nosotros íbamos con cajas de estas de Polispán, el corcho blanco, estas cosas, para que las moscas se mantuvieran vivas, ¿no? Y había un montón, 6, 8, y siempre iba en autobús a veces y tal, había un control, o en coche, y las pasaba. Pero no me preguntes por qué. Ese es el gramo de locura que yo añadí a mi pasión, ¿no? Es decir, los pasé, porque además, bueno, eso explicaba cuando me preguntaban, ¿y esto por qué? Y hombre, esto les explicaba un rollo totalmente falso sobre la importancia para la medicina y para todas estas cosas, ¿no? Entonces pasaba. Pero, bueno, por ejemplo, en Colombia era una época no solamente de narcotráfico, sino de guerrilla, también muy fuerte. Y entonces me acuerdo un día que teníamos que salir en autobús, iba yo con Alfredo Ruiz precisamente, y resulta que llegamos al autobús y dice, no hay autobús. ¿Por qué? Porque ayer vino la guerrilla, empezó a disparar y han muerto 2 personas, otros tantos heridos, y no hay autobús. O sea, así estábamos. Bueno, entonces esperar hasta que se reanudó, con todo ese equipaje increíble, no tenía, y pasamos todos los controles. Pero, y te digo que, no sé si es la suerte, pero claro, evidentemente hay una cosa importante. Moverse por estos sitios donde hay conflictos de guerrilla, conflictos de narcotráfico, conflictos militares, hay que ir con gente del país. En Sudamérica siempre yo iba con alguien del país, científicos que iban, o simplemente, por ejemplo, en un instituto del Lillo, que es muy importante también, nos dejaban utilizar una furgoneta, porque curiosamente estaban tan mal de dinero y eso, no tenían dinero ellos para la gasolina. Pero tenían un chofer que apenas lo podían pagar, entonces nos lo dejaron a nosotros, íbamos con un chofer que conocía todo el país perfectamente, ¿no? Pero siempre ir con gente del país y no hacer ninguna ostentación de cámaras fotográficas, nada de riqueza, de lo que sea, no hacer ninguna ostentación. Y además tratar a la gente allí no como los hijos de la madre patria, ¿no? Nosotros ya no somos la madre patria, a pesar de que ellos a veces nos lo dicen, sino son nuestros hermanos. Y tratarlos, a mí me han tratado siempre muy bien, casi todos, siempre ha habido alguna excepción. Pero hay que ir con gente del país que conozca el territorio, que sepa, por ejemplo, si se puede ir a un sitio, acabo, y donde describimos Drosophila Huaylas, sí, es en el callejón de Huaylas, un callejón, una especie de desfiladero precioso que hay en Perú. Bueno, Sudamérica es una preciosidad toda. Sí. Eso me cambió la vida también a mí, porque entendí el mundo como era un poco, no lo que aquí la burbuja esta que tenemos, que es anormal totalmente. No digo que esté mal, pero es anormal, el mundo es otra cosa. Entonces, aquí en el callejón de Huaylas, resulta que bueno, capturamos y tal, y como siempre pasa, tienes una muestra, pero cuando vas al laboratorio empiezas a ver que te faltan cosas y te falta muestra. Y tienes que volver a muestrear al mismo sitio. Los que sois, no sé, ahora muchos biólogos son de bata solo, pero hay 2 tipos de biólogos, los de botan y los de bata. Hay 3 ahora, ¿eh? 3, sí, pero no me gusta el tercero. Entonces, en estos sitios donde son conflictivos, a veces ya no se puede volver, porque lo ha tomado la guerrilla. Pero eso te lo tiene que decir un autóctono de allí, que me dijeron, Antonio, no podemos ir al callejón de Huaylas porque ahora está la guerrilla allí. Es otro problema cómo se encuentra. Pero bueno, siempre hay que tener un gramo de locura, pero ir con prudencia.
No sé si esto explica lo que tenías Sí, que... bueno, aparte de todo eso que comentabas, también algo de suerte también hay que tener, ¿no? Porque... Pero la suerte es el que la busca. Bueno, Yo no creo en la suerte, evidentemente, claro, porque vamos, yo he tenido mala suerte en muchas cosas. Pero eso no es algo que elijas, ¿no? ¿Eh? No es algo que se elija tampoco muchas veces. No, bueno, yo he tenido enemigos muchos también, mala suerte, ¿no? Pero bueno, como dice Ochoa, los malos momentos se olvidan, se deben olvidar y acordarte de la, digamos, de la excitación y la complacencia que tienes cuando un experimento que tú habías hecho una hipótesis te sale exactamente como tú pensabas. Esa emoción que tienes en ese momento, después de 20.000 fracasos, vale por todos los fracasos que puedas tener. Eso es lo que yo os recomiendo, ¿eh? Pepe yo. Solo una curiosidad, bailando con moscas, es una cosa súper atractiva. Bueno, los drosofílidos se comen